Hola a todos, el día de hoy hablaremos de la obra Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Es una novela de carácter psicológico, escrita por el autor ruso Fyodor Dostoyevsky. Fue publicada por primera vez por entregas en la revista El Mensajero Ruso entre 1866 y 1867, en 12 partes, y posteriormente publicada como libro. Junto con la novela Guerra y Paz de León Tolstoy, se consideran como una de las novelas más influyentes e internacionales de la literatura rusa. Asimismo, los diálogos mantenidos entre el protagonista de la obra, Rodion Raskolnikov, y el inspector de policía, Porfiri Petrovich, son considerados por algunos autores una de las cimas de la literatura universal. Dostoyevsky descubrió tanto acerca de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, exploró tan profundamente la psique humana, hizo tan sorprendentes revelaciones acerca de nuestros impulsos reprimidos y nuestros complejos patológicos que el mundo moderno lo proclamó maestro de la novela psicológica. Argumento de la obra. La historia narra la vida de Rodion Raskolnikov, un estudiante en la capital de la Rusia imperial, en San Petersburgo, que se ve obligado a suspender sus estudios por la miseria en la que se encuentra, a pesar de los esfuerzos de su madre Pulqueria y de su hermana Dunia por enviarle dinero. Crimen y Castigo es el estudio psicológico de un crimen, la colación entre la culpa y la explotación del delito, a través de la fuerza redentora del sufrimiento humano. Sentado en un parque, el estudiante de Derecho Rodion Raskolnikov planea un robo para que así, con el dinero, pueda continuar sus estudios y supuestamente también ayudar a su madre Pulqueria, su hermana Dunia, a la que liberaría de un matrimonio forzado por interés económico. Premunido de un hacha, Raskolnikov se dirige a la casa de la usurera Aliona Ivanovna, ser maligno como un piojo, que chupaba la sangre de los necesitados. Ella, desconfiada, le abre la puerta y al darse cuenta de las intenciones reales de Rodion Raskolnikov, era muy tarde. Aliona solo voltearía para que el hacha le partiera la cabeza. El inexperto Rodion había olvidado cerrar la puerta con seguro. Solo así habría podido ingresar Lizaveta, la hermana de la usurera. Aterrorizada, no tuvo tiempo ni siquiera para gritar, ya que Rodion le asestó 4 hachazos, dejándola tendida en el piso. Aprovechó luego para coger una bolsita que la anciana llevaba en el cuello. Con unas llaves abre un baúl, sacando de él unas alhajas. Después de unos momentos angustiosos, pues tocaban la puerta, huye sin ser visto, no dejando huella alguna que lo delatara. Esconde luego lo robado debajo de una piedra y se encuentra pronto en ese cuchitril que le servía de habitación. Allí, en medio de una terrible soledad, sufría los embates de su conciencia y de un estado que tipifica al criminal no avesado que acababa de delinquir. Dostoyevsky describe a Rodion yendo desde la normalidad, pasando por el nerviosismo, inseguridad, lagunas mentales, estado febril hasta el paroxismo de la locura, para recuperar luego la ecuanimidad y no entender cómo no pudo desaparecer las huellas de sangre que manchaban sus zapatos, las que tenía en la basta de su pantalón en el forro de sus bolsillos. Razumikin, su amigo, tampoco entiende su estado febril cuando lo visita. Solo confiará su secreto a Sonia, una jovencita que se había prostituido a insistencia de su madrastra Catalina Ivanovna, pues su padre, el borracho Marmeladov, los había sumido a la peor miseria. Ella le aconseja que se entregue a la policía. A la postre, Sonia le acompañaría a los trabajos forzados en Siberia cuando éste es condenado. Como una muestra del amor al delirante Rodion, solo el juez de instrucción, Porfiri Petrovich, sospecha de él y le va cerrando en el círculo de su culpabilidad. Rodion no se sentía culpable de nada, ya que creía que con el crimen de la usurera, él había liberado a la humanidad de un ser maligno, dañino. Solo se culpaba de haber fracasado, pues profesaba la teoría del superhombre, con la que, según él, la sociedad estaba dividida entre los hombres vulgares, que estaban irremediablemente condenados a soportar las leyes, y los hombres excepcionales, que podían transgredir sin castigo las leyes. Entre estos últimos se encontraba él. Por eso no se arrepentía de nada y confiaba regresar de Siberia una vez pagado su crimen. Es interesante destacar cómo en derredor del protagonista
Dostoyevski va tejiendo otros hechos: la amistad desinteresada y el apoyo que le brinda a su amigo Razumikin, quien se casaría posteriormente con la hermana de Rodión. La persecución amorosa en que Svidrigailov sumía a Dunia y su compromiso matrimonial con Lucín, hecho que Rodión consideraba una bajeza por parte de su hermana. La historia del borracho Marmeladov, quien enseñó a Rodión la diferencia que hay entre la pobreza y la miseria. La enfermedad de su madre Pulqueria, que muere sospechando cuál había sido el terrible destino de su hijo. Y la explicación de la teoría del superhombre, que empujó a Rodión a cometer el asesinato. El de considerarse parte de los hombres extraordinarios que tienen derecho a realizar cualquier crimen y a infringir las leyes como les plazca por el mero hecho de ser extraordinarios. Hablemos un poco de la biografía del autor. Fyodor Dostoyevski nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821. Su infancia fue bastante triste y cuando tenía 17 años, su padre, que era un médico retirado del ejército, lo envió a la Academia Militarizada de San Petersburgo, pero los estudios técnicos lo aburrían y tras graduarse decidió dedicarse a la literatura. En 1845 escribió su primera novela, Pobres Gentes, catalogada como toda una revelación. En 1849, su carrera literaria quedó fatalmente interrumpida. Se había unido a un grupo de jóvenes intelectuales que leían y debatían las teorías de escritores franceses, por aquel entonces prohibidos en la Rusia zarista, de Nicolás I. En sus reuniones secretas se infiltró un informador de la policía y todo el grupo fue detenido y enviado a prisión. En diciembre de ese año se les condujo a un lugar en donde debían ser fusilados, pero en los últimos momentos se le conmutó la pena máxima con una de exilio. Dostoyevski fue sentenciado a 4 años de trabajo forzado en Siberia y a servir a su país posteriormente como soldado raso. Las tensiones de ese periodo desembocaron en una epilepsia que sufriría el resto de su vida. En 1867 se casó con una viuda que sufría de tuberculosis, con la que nunca fue feliz, y con ella huyó a Europa occidental para escapar de los acreedores. Fueron años de pobreza, pero de gran creatividad. Durante este periodo consiguió terminar Crimen y Castigo en 1866, que había comenzado antes que El jugador y los endemoniados. Cuando regresó a Rusia en 1873, ya era un escritor con renombre internacional. Su última novela, Los hermanos Karamazov, de 1879 a 1880, la completó antes de su muerte, que fue el 9 de febrero de 1881 en San Petersburgo. Su producción tiene en los primeros años marcadas influencias de Balzac y de Gogol, pero poco a poco va cuajando su propio estilo y una inclinación por la morbidez psicológica. Otra influencia fueron las vivencias de 1849, en el que fue condenado a muerte por formar parte de una conspiración, que se le conmutó la pena por la de trabajos forzados. Pasó 4 años en el presidio de Omsk, en Siberia, y otros 5 años en Semipalatinsk. Por este tiempo se casó con María Isayeva, mujer vulgar que no le hizo feliz y con quien huyó a Europa de sus acreedores, como lo vimos anteriormente. El género literario de la obra es narrativo. Tiene una corriente literaria o un subgénero de novela psicológica. Está narrada en tercera persona con un tipo de narrador omnisciente que lo sabe todo. Pertenece a la corriente literaria del realismo. Su tema principal es la relación entre la culpa y la expiación del delito a través de la fuerza redentora del sufrimiento humano. Condenado finalmente a la deportación en Siberia, es acompañada por la fiel Sonia en su relato a través de las infinitas tierras en Rusia siberiana. Sin embargo, también se traza por la obsesión de confesar su delito. Los sufrimientos de su conciencia se hacen terribles y piensa en el suicidio. Inducido por Sonia Marmeladov, confiesa su crimen a la policía. El tema secundario es la historia del borracho Marmeladov, padre de Sonia, quien enseñó a Rodión la diferencia que hay entre la miseria y la pobreza, y la amistad desinteresada que le brindaba Raskolnikov. Los personajes principales de la obra son
Rodion Raskolnikov, que es un joven universitario sombrío, huraño y altivo. A este no le gusta expresar sus sentimientos y prefiere encerrarse en sí mismo. Protagonista de la obra que asesina a 2 mujeres, estando convencido al inicio que había actuado bien. Sonia Marmeladova es una muchacha honrada, pero se prostituye para tener dinero y así alimentar a su padre Marmeladov y a su madrastra y a sus hermanastros. Porfiri Petrovich, policía que investiga el homicidio que se comete. Aliona Ivanovna es una anciana avara usurera asesinada por Raskolnikov. Y Dmitri Razumikin, amigo de Raskolnikov. Dentro de los personajes secundarios tenemos a Zametov, que conversa con Raskolnikov sobre el crimen. Marmeladov, exfuncionario y alcohólico. Dunia, hermana de Raskolnikov. Svidrigailov, Lyudhin, Isabel, Zosimov, Nikodim, Pulkeria Alexandrovna, que es la madre de Raskolnikov, Catalina Ivanovna, madrastra de Sonia, Ilya Petrovich, Abraham, Nicolás, entre otros. La obra se desarrolla en el macrocosmo de Rusia, pero específicamente en San Petersburgo y Siberia. El tiempo cronológico. La obra Crimen y Castigo tiene hechos concretos que duran más de 1 año y medio, considerando desde el momento de realizado el crimen hasta su sentencia en el juicio que le dieron para pagar su pena en la fortaleza de Siberia. Tiempo histórico. Los hechos de la obra históricamente corresponden a la primera mitad del siglo XIX en la República de Rusia. Y el tiempo psicológico, que el autor refiere hechos posteriores al juicio de Raskolnikov, una mención de sucesos en 7 años y otra proyección de otros 7 años, estableciendo un total de un tiempo psicológico de 14 años aproximadamente. Mensaje de la obra. La obra Crimen y Castigo nos deja un mensaje profundo y reflexivo sobre las consecuencias de nuestros actos. A lo largo de la novela, el autor nos muestra cómo el protagonista Raskolnikov comete un asesinato y se sumerge en una espiral de culpa y remordimiento. El mensaje principal de la obra es que nadie puede escapar de las consecuencias de sus acciones, aunque Raskolnikov intenta justificar su crimen argumentando que es un acto superior y necesario para el bienestar de la sociedad. Pronto se da cuenta de que no puede vivir en paz por su conciencia. La culpa lo consume y lo lleva a un estado de angustia mental y emocional. A medida que avanza la historia, vemos cómo Raskolnikov se enfrenta a su propia moralidad y se debate entre su deseo de redención y la negación de sus pecados. Otro mensaje que se desprende de la obra es que la justicia divina siempre prevalece. Aunque Raskolnikov intenta escapar de las consecuencias de su crimen y evita ser descubierto por la ley, termina siendo castigado de una manera u otra. Además, Dostoyevski nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la compasión hacia los demás, a través de personajes como Sonia, una joven prostituta que muestra bondad y perdón hacia Raskolnikov. Se nos presenta el poder transformador del amor y la comprensión. En resumen, la obra Crimen y Castigo nos deja un mensaje sobre la importancia de enfrentar nuestras acciones y asumir la responsabilidad de ellas, así como de cultivar la empatía y la compasión hacia los demás. Es un llamado a reflexionar sobre nuestros propios valores y moralidad y a entender que nuestras decisiones pueden tener consecuencias tanto para nosotros mismos como aquellos que nos rodean. Evidenciando que la culpa y el remordimiento son fuerzas mucho más poderosas que cualquier castigo externalizado, que el verdadero castigo proviene del conflicto y la tortura interna que experimentan aquellos que infringen las leyes y normas morales. En definitiva, Crimen y Castigo es una obra maestra de la literatura universal, una joya que nos invita a reflexionar sobre la moralidad, la culpa y las complejidades de la naturaleza humana. A través de su estilo literario magistral y su profunda exploración de la mente de un criminal, Dostoyevski logra crear una obra atemporal que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. ¿Te perderás la oportunidad de leer Crimen y Castigo? Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal para más información literaria. Hasta la próxima.